Buenas tardes a todos en este segundo día del Fórum de Medicina Genómica. Hoy tenemos a Ángel Carracedo de speaker. Muchos de vosotros ya le conocéis. He de decir que Ángel estaba programado para ayer, para dar una charla ayer, que además hubiera encajado muy bien con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, su charla, pero tenía otros compromisos y le hemos tenido que cambiar. En cualquier caso, ayer escuchamos una charla extraordinaria sobre genética del neurodesarrollo que seguro que todos disfrutamos. Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal y coordinador del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela. Es también coordinador nacional del programa de Medicina Genómica del proyecto IMPACT, una iniciativa del Carlos III, y jefe de grupo del CIBER de Enfermedades Raras. Sus múltiples publicaciones tienen un enorme impacto a nivel internacional en número de citaciones, en medicina legal y en genética. Es sin duda un investigador de referencia en estos dos campos, con numerosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria profesional. En su presentación nos hablará del impacto de la genómica en la medicina personalizada. Muchas gracias, Ángel, por hacer un hueco en tu apretada agenda para estar un rato con nosotros. No te oímos. Sí. Ahora. Pues nada, que decía que muchas gracias, José Luis, y un placer estar con vosotros y encantado de participar en este curso. Sí, ayer era el Día Mundial de las Enfermedades Raras y tenía ya otros compromisos porque es el día los que nos dedicamos un poco a la genética aplicada pues de enfermedades, pues es un día muy ocupado, que normalmente siempre hay charlas y tenía varias. Pero bueno, un placer. Voy a compartir una presentación porque por un momento estuve tentado de no ponerla y de hablaros. Pero claro, hablar sin ver caras también me resulta un poco complicado y sois muchísimos. Y entonces casi voy a compartir una presentación para contaros un poquito, a ver si soy capaz de hacerlo. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la veis? Sí. Para hablaros Perfecto. de todo lo que es medicina personalizada, el impacto de la genómica en ella, un poquito hablaros también de los retos que tenemos delante, hablaros también un poco de lo que supone el proyecto IMPACT, que José Luis os adelantó, y sobre todo después quedar a vuestra disposición, porque en 3/4 de hora no voy a ser capaz de contar muchas cosas, muchas se quedarán en el tintero, y espero que tengáis una participación muy, muy activa. Primero quiero definir un poco de lo que voy a hablar. Es el concepto de medicina personalizada y medicina de precisión, que son dos términos muy sinónimos que se emplean a menudo de forma conjunta y que básicamente consiste en mejorar la eficacia y la respuesta a los tratamientos a través de poder encontrar grupos con biomarcadores en los que estos funcionen mejor. Si hablamos de biomarcadores y que vamos a seleccionar grupos donde los medicamentos tengan más eficacia o menos efectos adversos, implica diagnóstico para hacer estrategias individualizadas de tratamiento. Pero también la medicina personalizada implica un aspecto más que yo creo que va a ser absolutamente trascendente en la medicina del futuro, aunque apenas lo es en la medicina del presente, que es la prevención personalizada. Identificar también con biomarcadores. Estoy introduciendo un concepto que lo voy a decir ya lo que es. Biomarcadores es cualquier cosa que se pueda medir. Por ejemplo, la glucosa es un biomarcador de diabetes. Yo voy a hablar de biomarcadores genómicos, es decir, de variantes en los genes, de mutaciones, de cambios de expresión. Pero el futuro os decía que consiste en hacer una prevención personalizada. Saber qué persona está a riesgo de tener diabetes o hipertensión o enfermedad cardiovascular o cáncer, de modo que se puedan poner medidas preventivas de algún tipo para evitar que eso se desarrolle o que se desarrolle lo más tarde posible. Y el boom de la medicina personalizada, no penséis que viene de la academia. La medicina realmente ha intentado personalizar desde el principio, solo que hoy disponemos de genómica, que implica que es algo que sí que está irrumpiendo con gran fuerza. Pero todo el boom de la medicina personalizada viene fundamentalmente de la industria farmacéutica porque se han encontrado con un problema. Actualmente cuesta mucho trabajo poner un fármaco en el mercado.
El desarrollo de un fármaco no es más caro que antes, es incluso algo más barato. Pero el problema es que es muy difícil conseguir que un fármaco se apruebe, porque para que se apruebe por una agencia regulatoria tiene que tener más eficacia o menos toxicidad que lo que hay en el mercado. Antes los fármacos se caían en primeras fases por problemas de farmacocinética impredecible, pero ahora normalmente llegan hasta el final, pero a veces no conseguimos que sean más eficaces. Yo ahora estoy muy metido también en el mundo del fármaco, a través de plataformas que hacemos desarrollo precoz de fármacos, y no os podéis imaginar las maravillas que pueden hacer los químicos para modificar una molécula y hacerla drogable. Pero el problema no es la toxicidad ahora, el problema es la eficacia. Hemos llegado a un plató de alrededor del 58% de eficacia, que es muy difícil superar. Ahora imaginaros que una farma invierte una enorme cantidad de dinero en ensayos clínicos y el fármaco que tiene no lo pueda poner en el mercado porque no se lo aprueba la agencia porque no es más eficaz. Es por ello por lo que hoy día, y esto es lo que ocurre con la mayor parte de desarrollos, por eso las farmas han pensado, vamos a identificar, ligado a biomarcadores, un grupo de pacientes donde estos fármacos respondan mejor. Este es el concepto básico de medicina personalizada. Pero los fármacos también tienen otro problema, y los tratamientos, que son las reacciones adversas. Reacciones adversas suponen entre la cuarta y sexta causa de muerte, reacciones directas adversas a fármacos en todos los países, y no solo es cáncer. Y suponen no solo una importante mortalidad y morbilidad, sino que es una parte muy importante del gasto sanitario. Y cuando hace mucho tiempo, la diapositiva es súper antigua, reflexionaba sobre cuál es la paradoja del desarrollo de los fármacos modernos. ¿Por qué se produce esto? Es que los ensayos clínicos lo que miden son eficacia en poblaciones, pero los médicos nos tenemos que enfrentar a individuos que varían, ampliamente su respuesta a los fármacos. Yo qué sé, mi padre se podía tomar un antiinflamatorio con chorizo y no le pasaba nada, y yo me tomo omeprazol o se me agujerea el estómago. Tenemos variación, porque la variación es parte de la vida. La variación individual de cualquier individuo es parte del diseño de la vida en la Tierra. Pero el mayor problema de la falta de eficacia es diferente. Y el problema es el concepto de enfermedad y la necesidad de estratificación de la enfermedad. La enfermedad la definimos habitualmente por un conjunto de síntomas y signos que a veces se han hecho tan sinónimos que los mezclamos. Si yo os pregunto ahora qué es la fiebre, una enfermedad o un síntoma, me decís un síntoma. Y si os digo qué es la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, la artritis, me decís enfermedades o síndromes. Y os digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? La fiebre es un signo, te aumenta la temperatura. La hipertensión, otro, te aumenta la tensión. La artritis es calor, color y rubor en una articulación. Intuitivamente decimos que la fiebre es un síntoma porque pensamos intuitivamente que es el síntoma de una infección. Pero una fiebre la pueden producir mucho más que infecciones. La pueden producir reacciones alérgicas, inmunológicas, traumatismos. Los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Ahora imaginaros que pensáis que la fiebre es una enfermedad, como habéis dicho como pensáis de los otros grupos que os he dicho, y las tratáis todas con un antibiótico de amplio espectro, porque pensáis que estáis tratando la causa. Nunca vais a tener una eficacia terapéutica superior al 25%, nunca, hagáis lo que hagáis, porque la fiebre son muchas cosas. Lo mismo que lo son las esquizofrénicas, lo mismo lo que son el cáncer de mama, lo mismo que es la hipertensión, lo mismo que es todo en medicina. Por eso necesitamos estratificar la enfermedad en grupos tratables, si no lo podemos hacer por causas, que sería lo que siempre es lo ideal. En definitiva, y este es el concepto de medicina personalizada, si queremos tener más eficacia en los tratamientos necesitamos estratificar la enfermedad en grupos. Y también, si queremos perfilar la eficacia en un individuo de un fármaco, necesitamos conocer si ese fármaco en esa persona va a tener más eficacia o va a tener efectos adversos. Y para todo esto necesitamos biomarcadores. Biomarcadores hay muchas cosas y de muchos tipos. Porque daros cuenta que estoy hablando de problemas en lo que son todo genes y ambientes, a veces más genes, a veces más ambiente.
Pero yo os voy a hablar de biomarcadores genómicos porque no solo porque es el título de mi charla, sino porque para medicina personalizada, digamos que el 90% de los biomarcadores que tenemos hoy día son biomarcadores genómicos. No sabré de estos chicos que están aquí a la derecha, pero ahora que los acabo de ver porque no lo había visto, son mozabitas del norte de África. Tienen un 40% de metabolizadores rápidos para el CYP2D6, que es un enzima metabolizador de fase 1 que metaboliza prácticamente el 70% de los fármacos que empleamos en psiquiatría y el 30% de los fármacos que empleamos en medicina. A dosis habituales de ficha técnica no les vale para nada. Las variantes en citocromos son tremendamente dependientes de poblaciones. Pero bueno, esto es otra historia que si os la pongo a contar me paso de los 45 minutos prometidos. Todo el proceso de medicina personalizada tiene 3 fases. Una es de descubrimiento, de investigación, de discovery. Necesitamos encontrar esos biomarcadores que nos permitan estratificar la enfermedad o predecir la respuesta a fármacos. Pero no basta con descubrirlo, hay que validarlo, hay que saber si eso vale. Y en el caso del mundo del medicamento, para que cambie la ficha técnica hace falta también aprobación regulatoria. Esta es una fase muy importante y a menudo olvidada. La validación implica 2 cosas. Validación fundacional, que es que eso tenga una validez científica, y validez en la aplicación, que significa que sea reproducible, que los laboratorios ese biomarcador lo puedan realizar, que haya proficiency testing, que haya calidad. Y por último, aunque tengas un biomarcador que hayas descubierto y que en la ficha técnica del medicamento dice que lo tienes que usar, si nadie sabe usarlo o no tienes dónde se haga, pues tienes también un problema en la vida. Esa es la fase de traslación. Las 3 fases son importantes, muy importantes. En España normalmente prestamos mucha más atención a la primera y somos bastante desastres en las 2 siguientes. Pero bueno, en todo tenemos que mejorar. En la fase de descubrimiento y también en la fase de aplicación, quizá el gran desarrollo que ha habido de biomarcadores genómicos ha tenido lugar gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación paralela masiva, que mal llamamos secuenciación de nueva generación, que sabéis que son tecnologías que te permiten, en vez de analizar pues, unas pocas páginas del libro del genoma, que es posible con una secuenciación Sanger tradicional, secuenciar paneles de genes, exomas o genomas completos de una manera cada vez más rápida y más eficaz. Son tecnologías que evolucionan muy, muy deprisa, que exigen, para empezar, análisis de la información, porque implica un análisis complejo de variantes y por lo tanto necesitan bioinformática, y necesitan también siempre una capacidad de computación si quieres almacenar toda esa información que estás generando. En lo que es el diagnóstico que os voy a contar, en algunos casos, normalmente son técnicas además que permiten hacer también transcriptómica y hacer también epigenética. Pero hay muchas más técnicas genómicas. El desarrollo tecnológico en la genómica ha sido brutal. Pero deciros que normalmente los precios están abaratando tanto que está habiendo en muchas cosas, no en todo, porque depende de la aplicación, un cambio sucesivo de secuenciación con paneles de genes a secuenciación de exomas, que es el 2% aproximadamente del genoma, a secuenciación de genomas completos. Y bueno, y de esto no os voy a hablar solo si surge después. Y uno de los campos que más se han beneficiado ya de esta nueva medicina personalizada es sin duda alguna la genética clínica, lo que es el diagnóstico de las enfermedades raras de origen genético, que son la mayoría de las enfermedades raras. Bueno, esta hubiera venido bien para el día de ayer, que fue el día de las enfermedades raras, que por cierto ayer no la puse en mis charlas, pero esto es la foto de cuando se fundó el IRDIC, que lo hicimos un grupo de gente de Europa, Norteamérica y Australia. Este era yo cuando era joven. José Luis, aquí me tienes en buena forma, en aquellos tiempos.
Y no pasó hace tanto tiempo, ¿eh? Pero bueno, esta me deprime mucho, esta diapositiva. Pero que marca objetivos, es realmente lo que marca toda el SDIC, marca toda la organización y todo en lo que es enfermedades raras. Y, y- y tiene el objetivo es de que de aquí al año 2027 haya tratamientos para 1000 nuevos tratamientos para enfermedades raras. En este momento hay unos 150. Es posible que este objetivo se cumpla por dos motivos. Uno, porque los avances en terapia génica y celular son impresionantes. Esto, imaginaros, es diagnóstico y es terapia específica dirigida. No es lo más que hay de medicina, es medicina personalizada pura. Y es posible también por otro motivo, y es que las grandes farmas han entrado en lo que es el desarrollo de fármacos huérfanos. El otro día Janssen anunciaba 2 fármacos huérfanos y su propósito de aumentar muchísimo la inversión en fármacos huérfanos. El segundo objetivo en España es más difícil de conseguir, que es que el 90% de las enfermedades raras tengan un diagnóstico a partir de un año, a partir del comienzo de los síntomas. En este momento tenemos una media estimada, pero está claramente infraestimada, de 4 años y medio, lo cual es un disparate. Esto solo se corrige, no es un problema de capacidad diagnóstica, de capacidad de secuenciación, es un problema organizativo y un problema de entender una realidad y que viene lastrado seguramente porque falta la especialidad de genética clínica en el país. Y es un problema que yo dudo que a menos que se hagan medidas estructurales en España se pueda arreglar. La enfermedad rara, que es la que más se beneficia, no es rara en su conjunto. Supone en este momento un 8% de la enfermedad rara y está continuamente aumentando por la estratificación de la enfermedad común. Ayer creo que fue, visteis, bueno sí, ayer visteis lo que era la genética de trastornos del neurodesarrollo y del autismo. Bueno, autismo muy ligado a discapacidad intelectual, que es la comorbilidad más importante en autismo. Genes de autismo hay más de 100 recién descubiertos. Genes de discapacidad intelectual, más de 250. Habéis visto que una enfermedad que supone el 1%, que es el autismo, o el 1,8% de los recién nacidos, que es la discapacidad intelectual, que son muy comunes, ahora se pueden subdividir en muchísimas enfermedades raras, en las que el diagnóstico ya es posible. Con secuenciación de genomas completos, en TEA estamos teniendo una eficacia del 40% y en discapacidad intelectual superior al 50%. Esto veis que es por ello por lo que el número de enfermedades raras está aumentando de forma continua y muchas tienen necesidad de diagnóstico individual y muchas tendrán también tratamientos individualizados. Y es por eso como en servicios como el mío, yo dirijo la Fundación IFUNDE hace 30 años, la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que es una estructura del sistema de servicio gallego de salud donde se realizan todos los análisis genómicos de la Comunidad de Galicia. Y veis cómo el número de pruebas va aumentando año tras año. Tenemos actualmente 28.000 pacientes. Bueno, este año pasaremos de los 30.000, que son más de la mitad son un poco menos de la mitad son cáncer, el resto son básicamente enfermedades raras. En enfermedades raras el hándicap que tenemos importante es en el diagnóstico. Es un problema que yo no sé si la gente lo ve bien, pero primero implica la necesidad importante de colaboración internacional para tener grandes bases de datos. No es un problema de secuenciación, no es un problema bioinformático, es un problema de informes clínicos, de la elaboración desde las variantes filtradas que salen de un análisis genético hasta la elaboración del informe, que se puede hacer con más o menos calidad. Hacerla con calidad que se requiere exige mucho tiempo. Y los sistemas de data mining son sistemas que son hoy día todavía ineficaces. Es por ello por lo que es muy importante utilizar ontologías, entrenar a los clínicos en utilizar lo que se llaman campos HPO para poder facilitar el diagnóstico y acelerarlo porque es donde está el cuello de botella. En cáncer también la secuenciación de nueva generación supuso el descubrimiento de muchísimos biomarcadores.
gracias a grandes proyectos de secuenciación internacionales que nos dieron el panorama de toda la mutación somática en cáncer. El más importante para España fue el Consorcio Internacional del Genoma de Cáncer, porque España participó con un consorcio que lideraban Elías Campo y Carlos López Otín, en el que nosotros participamos, y escogió un tumor que fue la leucemia linfocítica crónica. Todos los países, como había sucedido en el proyecto del genoma humano, escogieron tumores: Estados Unidos 7, China 5, Reino Unido 4 y así. España 1, por lo menos participamos. Y eso nos dio todo el panorama de mutaciones en cáncer. Por ejemplo, cánceres como melanoma llegan a tener más de 100.000 mutaciones. El cáncer es un problema de mutación somática y selección clonal, pero la identificación con sistemas bioinformática de los drivers nos permitieron saber, pues, el origen o las dianas más accionables de esos tumores, como pasaba aquí en la leucemia linfocítica crónica. Y cuando se trata y hay un relapse, muchas veces los drivers son diferentes. El conocimiento de los genes accionables en cáncer, de los drivers en cáncer, unido al desarrollo de los anticuerpos de la terapia inmunológica, fundamentalmente de anticuerpos monoclonales y pequeñas moléculas, permitió la targeted therapy, la terapia dirigida. No suele ser la primera línea en cáncer, pero es la responsable más importante del aumento de supervivencia en cáncer. Prácticamente todos los cánceres en segunda línea, algunos a través de lo que ya se llama medicamentos inteligentes dirigidos, la primera línea, por ejemplo, el imitanib en lo que es en una leucemia, para el ordenamiento BCR-ABL, es una realidad, que es lo que ya os digo, que aumentando la supervivencia en cáncer. Hay un cambio radical desde que se emplea la terapia dirigida, y ha aumentado muchísimo la supervivencia en prácticamente todos los tumores. Cánceres como el de pulmón, que eran intratables, ahora tienen una supervivencia aceptable y muy ligada a identificar mutaciones en el tumor y a utilizar, pues, medicamentos monoclonales habitualmente dirigidos contra esas dianas. En enfermedad común, la estrategia genómica para poder dividir la enfermedad y también cómo se han identificado la mayor parte de los biomarcadores de respuesta a fármacos ha sido otra, que es la realización de estudios de asociación tipo GWAS. Básicamente consiste en lo siguiente: para aquellas enfermedades o aquellos problemas donde la complejidad es evidente y hay muchos factores genéticos y factores ambientales a la vez, necesitas un número muy grande de individuos para poder encontrar esas causas. Y la secuenciación todavía es muy cara. Si necesitas, por ejemplo, saber las bases genéticas de los trastornos psiquiátricos, a lo mejor necesitas 1 millón de personas. 1 millón de personas a 1.000 euros mínimo, que te cuesta un genoma completo, son 1.000 millones de euros, que es muchísimo dinero. Pero hay otra estrategia que te permite avanzar mucho en este tipo de enfermedades, que son los estudios de asociación. Básicamente consiste en coger 2 grupos de fenotipos. Por ejemplo, gente con esquizofrenia y gente sin esquizofrenia. Gente con cáncer de mama y gente sin cáncer de mama. Gente con autismo o gente sin autismo. Gente que responde bien a un fármaco y gente que no. Gente que hace un efecto adverso a un fármaco y gente que no. Y en ellos estudiamos SNPs, que son variaciones nucleotídicas simples que son muy abundantes en todo el genoma y que fueron identificados por un proyecto internacional en el que tampoco participó España, que se llamó Proyecto HapMap. Básicamente el concepto es el siguiente. No se trata de analizar, imaginaros el genoma como un libro grandísimo, no se trata de analizar todo el libro, sino que se trata de analizar una letra que te define cada hoja del libro o cada grupo de hojas, porque a fin de cuentas no se transmiten las letras individualmente a la descendencia, sino que se transmiten bloques de ligamiento. El caso es que analizas esos SNPs, gente que, por ejemplo, tiene un alelo, una A y una T. Imaginaros que este SNP lo tiene la gente que tiene COVID severo. Y el amarillo es el alelo A de un SNP y el rojo es el alelo T del SNP. Aquí a simple vista veis que la gente que tiene el alelo A tiene mucha más severidad de COVID. De hecho, más o menos a ojo, 8 veces más severidad. Eso indica que teniendo este SNP amarillo,
tienes más riesgo de tener COVID severo. Pero al mismo tiempo indica otra cosa. En el lugar donde está ese SNP, en ese gen o cerquita, hay algo que tiene que ver con la severidad de COVID y por lo tanto es una potencial diana para fármaco. Los estudios de GWAS han revolucionado el conocimiento de la enfermedad compleja. Han encontrado nuevos mecanismos. Por ejemplo, ¿quién se puede imaginar que la esquizofrenia, los genes implicados son genes de inmunidad básicamente y que más que otra cosa es un problema autoinmune? Y esto se ha podido hacer en España muy masivamente gracias a la existencia de un Centro Nacional de Genotipado que coordino y donde se pueden hacer estos grandes estudios masivos de GWAS. Una de las aplicaciones de estos estudios es calcular el riesgo conjunto genético de una enfermedad, que unido a factores ambientales te puede permitir predecir lo que os decía, hacer esa medicina predictiva. Esto se llaman estimas de riesgo poligénico. Imaginaros que todos estos SNPs que veis aquí a la derecha en verde y rojo son SNPs, este es un individuo. Estos son los SNPs que, que implican riesgo para esa enfermedad. Y si tú los sumas, te da un score de riesgo relativo para esa enfermedad. Si eso le sumas otros factores clínicos, imagen, los que puedas objetivar, acabas prediciendo o pudiendo predecir la enfermedad. Esto es lo que se llama hacer estimas de riesgo poligénico y para predecir enfermedad común. De esto os hablaré al final. No, ya os hablo ahora. Hubo una gran revolución hace unos años en un artículo publicado en Nature Genetics cuando se demostró que los scores individuales para algunas enfermedades equivalían ya al riesgo que damos cuando hacemos análisis de mutaciones monogénicas. De ahí que todo el mundo se puso a trabajar en estimas de riesgo poligénico. Aún falta mucho. Aún falta mucho y aún falta también mucha reflexión sobre dónde se pueden usar. A lo mejor en Alzheimer podemos estimar un riesgo poligénico, no sé qué os contará Pascual cuando os dé la charla, pero si no puedes hacer nada para prevenirlo, a lo mejor es más una maldición que un beneficio. Y desde luego no se pueden hacer nunca, y se acaba de pronunciar la Sociedad Europea de Genética Humana al respecto, para hacer diagnóstico prenatal. En este momento, el ejemplo de traslación más importante de estima de riesgo poligénico es el cáncer de mama, porque uniendo factores como mamografía, histopatología, factores clínicos, índice de masa corporal, edad y los factores genéticos, se puede predecir muchísimo mejor que lo que se hace. Y esto va a cambiar radicalmente los procedimientos de screening a corto plazo en cáncer de mama, por ejemplo. Y os voy a hablar de retos. José Luis, no me traje no tengo nada para saber el tiempo. ¿Qué hora es? No te oigo. Que nada, son y media, tienes tiempo de sobra, entre 15 minutos y media hora más. Perfecto. Bueno, voy un poquito más deprisa. Vale, porque os voy a poner ahora los retos. Primer reto, definir qué es lo que es válido. En el mundo del medicamento es fácil, porque tanto las principales agencias, yo trabajé en la Agencia Europea del Medicamento en este grupo mucho tiempo, se crearon grupos de medicina personalizada, grupos de farmacogenómica para la validación de biomarcadores. En el mundo que no es del medicamento, hacen falta regulaciones, hacen falta estándares también para todo esto, que definan, como os digo, la validez fundacional y la validez en la aplicación. En las agencias regulatorias está muy definido que un biomarcador que se publica le llamamos exploratorio, y cuando se tiene una evidencia funcional, se confirma de forma repetida y hay una evidencia científica clara, le llamamos un biomarcador probablemente válido, y ya si es seguro, le llamamos un biomarcador válido conocido. Estos son los que son objetivo de regulación. Daros cuenta que por 100 marcadores publicados en la literatura
únicamente 10 acaban siendo probablemente válidos y uno solo pasa a ficha técnica. Yo simplemente os puedo deciros que en este momento aproximadamente el 50% de los fármacos que empleamos tienen indicaciones en ficha técnica que son obligatorias o que son recomendadas o accionables. Y que es importante que los médicos aprendan a mirarlo y hacerlo. Y que los sistemas de salud le puedan proporcionar los mecanismos para, sobre todo en aquello que es obligatorio, pero idealmente en aquello que sea recomendado y accionable, se puedan realizar de forma rápida y eficaz y con calidad. Y esto es muy importante que se mire porque está cambiando todo el día. Muchos se emplean, otros no se emplean, porque el segundo reto es este: pasar todo lo que realmente ya está validado y que es eficaz. Y efectivamente muchas veces muchas cosas se trasladan de forma eficaz, sobre todo en cáncer. A nadie hoy día se le ocurre tratar con trastuzumab, con Herceptina, en cáncer de mama, sin antes ver si el tumor de la paciente sobreexpresa ER2. Y ya os decía que hay muchos, o a nadie se le ocurre dar panitumumab o cetuximab, algún anti-EGFR para cáncer de colon, sin antes ver si esa persona tiene mutaciones en KRAS, porque lo dice bien la ficha técnica. O el Gleevec, el imitanib, para la leucemia amiloide crónica, o inhibidores del PARP para estudiar mutaciones en BRCA. Pero ni siquiera en cáncer se traslada todo. Llevaba siendo ya un tiempo obligatorio, por ejemplo, hacer mutaciones en DPID, que es una enzima, es un metabolizador de 5-fluoracilo, que es un fármaco que se emplea muchísimo en tratamientos antitumorales, y hasta que vino la Agencia Española del Medicamento y dijo que había que hacerlo, no se pedía ni siquiera. Ahora sí que se pide más, pero no totalmente. Pero incluso imaginaros, irinotecan, que se da en FOLFIRI, que es primera línea con FOLFOX en cáncer colorectal, es obligatorio hacer UGT1A1, obligatorio. Si la persona tiene por esto una anemia plástica, el médico tiene una responsabilidad grave. Hay que pensar que esto hay que hacerlo. Y muchos de estos tratamientos, además, tienen indicación de dosis. Un campo que se beneficiaría muchísimo es la psiquiatría. Pero si ya os digo que en cáncer, que son, en Galicia decimos muy guiadiños los oncólogos, no se emplea ni siquiera todo, y a veces se emplea lo que no se debe. En psiquiatría sí, hay que empujarlos porque se podrían beneficiar muchísimo de ello. Aquí en Galicia lo que hemos hecho ha sido, dentro del Plan Gallego de Salud Mental, un plan para la introducción de la medicina personalizada en psiquiatría. Y en aquellos son biomarcadores, es algo que algunos son obligatorios. Hay, por ejemplo, Pimocida, es un antidepresivo por poneros un ejemplo, donde hacer CIPS es obligatorio, no es que sea una cosa que sea opcional. Y lo hacemos para dos cosas. Uno es el tratamiento con fármacos de POT para risperidona y paliperidona, y para que todos los niños de las unidades de psiquiatría infantil de Galicia, antes de entrar, tengan ya un perfil farmacogenético hecho, antes de que entren. En los demás casos, en 72 horas, los clínicos tienen en la historia clínica el informe farmacogenético para que les pueda orientar en el tratamiento. Y ya, como os decía, también el número de casos que estamos teniendo en nuestra Fundación de Medicina Xenómica del Servicio Gallego de Salud está aumentando de forma absolutamente imparable, y yo creo que en el futuro va a seguir siendo así. Bueno, cuando yo le digo al Servicio Gallego de Salud que quiero poner un nuevo test, me dicen siempre cuánto cuesta. Efectivamente, los estudios de coste-eficacia son vitales. Yo aquí tengo la diapositiva que no es... no tengo la diapositiva adecuada, pero deciros que lo podéis ver, hay un reciente review en Nature Reviews sobre la coste-eficacia en medicina personalizada, que es muy recomendable, y yo, que soy un inútil en la gestión económica, aprendí por lo menos los conceptos básicos. También es importante el papel de las sociedades científicas. Aquí yo creo que la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica está teniendo un papel importante en la elaboración de guías clínicas por fármacos. Pero también en todo este mundo que os digo, es importante que haya una cartera de servicios igual y común en todo el territorio nacional. Realmente ya la hay, pero es desigual en su aplicación, y es algo que también tenemos que trabajar. Y yo creo que una parte muy importante es la educación. Hace falta
una formación extraordinariamente escasa en nuestro país en genómica, en medicina genómica y genética clínica en el grado, una formación continua de los profesionales, una especialización de genética, porque si no realmente vamos a estar en manos de compañías de pocos escrúpulos que nos ofrecen cosas que no sabemos interpretar y que van a generar después desconfianza en la aplicación de la medicina personalizada. Y deciros que el futuro pasa por la integración de cosas, de biomarcadores o de información clínica. Como ya os digo, es una realidad, es una realidad ya porque hay proyectos piloto en cáncer de mama para algunas cosas, pero en el futuro esa integración para la personalización y para la integración va a ser cada vez mayor. Y ya, aunque al final me apuré muchísimo por esto de cumplir el tiempo, os voy a hablar un poquito del programa IMPACT. Porque para que entendáis un poco lo que es, y para mí representa realmente un antes y después en lo que son acciones de investigación en el Instituto de Salud Carlos III y en el planteamiento de la investigación biomédica en el país. Porque por primera vez yo creo que se ha apostado más por la traslación y se ha apostado desde luego por la medicina personalizada. IMPACT, digamos que es la base estructural de la Estrategia Nacional de Medicina de Precisión. Es una acción que salió hace año y medio y que aún se aprobó toda la estructura hace unos meses. IMPACT tiene 3 ramas. Una es de medicina predictiva, 3 ejes. En esta lo que se pretende es una población de 200.000 cohortes, porque España, a diferencia del Reino Unido, de Alemania, no tenía ninguna cohorte poblacional con seguimiento. En este programa que lidera Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, pretende recoger muchísima información clínica de imagen y genómica en los pacientes, en estos 200.000 pacientes de la cohorte. El objetivo básico es predicción de enfermedad común. Un programa de datos. Si tenemos que meter información clínica, información histopatológica, información genómica, necesitamos petabytes de información. Y esto solamente es posible con estructuras de datos bien organizados que además se puedan compartir. Este programa está coordinado por Alfonso Valencia del Barcelona Supercomputer Center y pretende funcionar con una estructura de EGA federado. Es posible que en España acabe habiendo 2 o 3 nodos de EGA. En este momento en Europa hay Heidelberg y Barcelona. El programa de medicina genómica lo dirijo yo y la verdad que, que estoy feliz de cómo está yendo por el trabajo increíble de un montón de gente que está detrás, José Luis, por ejemplo, mucha gente que hay más de 500 personas trabajando por el programa. En este programa se pusieron unos requisitos para que haya 3 centros de secuenciación de altas capacidades. La secuenciación pasa siempre lo de siempre. Con máquinas más grandes y más volumen es menos costoso y más eficaz. La dispersión de estrategias favorece a las casas comerciales, pero no favorece la coste-eficacia. Entonces han puesto unos requisitos que en este momento cumplen 3 centros, que son el CENAC de Barcelona, Naserti, que es una empresa pública navarra, y nosotros en Santiago. Capacidades de secuenciación, de robótica, de calidad, de almacenamiento de la información. Estos centros tienen que funcionar como una unidad. Después se pusieron 3 ejemplos de aplicación. Enfermedades raras. Para ello se creó una red de clínicos de todo el país, de todos los centros de genética, con coordinadores regionales por comunidades autónomas, de modo que todos aquellos pacientes de una enfermedad rara no diagnosticada, después de que se haya hecho el Standard of Care, que lo definimos como exoma, o al menos exoma clínico, se le haga un genoma completo. Y esperamos más o menos conseguir que en estas enfermedades raras no diagnosticadas, más de un 30% se puedan acabar siendo diagnosticadas y con condiciones de equidad para todos los pacientes del país. Este es cómo funciona este paquete de trabajo de enfermedades raras, donde también se están haciendo otras acciones, como por ejemplo ver cuál es el mapa de mecanismos que tenemos para hacer una validación funcional de genes nuevos o de variantes de significado incierto. Tiene otros 2 ejemplos de aplicación que son el cáncer hereditario
no diagnosticado, el cáncer somático de origen desconocido, que es un tema de mutación somática que necesita estándares y que implica tecnologías genómicas de alto rendimiento y en el que un 40% de estos cánceres tienen mutaciones accionables que se podían beneficiar de targeted therapies, de terapias dirigidas. Y el último paquete de trabajo son reacciones adversas a fármacos y vacunas y sobre todo genómica poblacional. Estandarizar PRS. No tiene sentido aplicar estimas de riesgo poligénico sin antes ponerse de acuerdo sobre cuál es la validez, cuál es el alcance, cómo se tiene que contabilizar, cuáles son las diferencias poblacionales. Esta parte es muy, muy importante y es el objetivo principal del proyecto europeo del 1.000.000 de genomas. Un proyecto que ha quedado un poquito más concentrado, es un proyecto en el que participa prácticamente toda Europa, trabaja por grupos mirror locales, el grupo español lo coordinamos Luis Serrano y yo, el CRG. Lo que se va a intentar hacer ya es en poquito tiempo tener 500.000 genomas completos de todas las poblaciones europeas secuenciadas para poder estimar mejor el riesgo de enfermedad, rara o común. Y este es un esfuerzo en el que España le tocará el 10% de la población, representamos el 10% de la población europea, por lo tanto, de cohortes deberemos secuenciar 50.000 genomas completos de población española. Es un esfuerzo muy grande, pero que hay que hacerlo, porque si tú tienes todos estos datos, vas a poder predecir mucho mejor, hacer mucho mejor PRS, vas a poder imputar mucho mejor. Y por eso es un esfuerzo que pensamos que hay que hacer. Deciros que España, como os digo, apostó decididamente por esto, que esta acción ligada a los fondos de recuperación europeo, que se llama el PERTE de salud de vanguardia, comporta mucho dinero para lo que es medicina personalizada y que yo creo que todo ello va a llevar a que, trabajando juntos de la mano como estamos haciendo, podamos hacer una medicina de más calidad. Hay muchas más cosas que esto en la medicina para que sea la calidad. Yo siempre digo que el trato humano, la parte ética, la parte del cariño a los pacientes, como ilustran estas fotos de abajo, la personalización se extiende a la técnica, excede a la técnica. Es mucho más que los médicos acaben entendiendo que cada enfermo es una persona única y irrepetible, que hay que darle todo nuestro cariño y que no son ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni de poblaciones distintas, sino que son personas enfermas. Y nada más, muchas gracias y a ver si podemos hablar, que me encantará. Perdona, José Luis, estás mutado. Sí, decía que muchas gracias, Ángel. Tenemos ya unas cuantas preguntas. Yo, antes de nada, quería comentar, me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la farmacogenética. Yo creo que tiene un desarrollo y un potencial enorme y se va a ir implantando, pero los que trabajamos en el área de la genética clínica todavía vemos que los clínicos son muy reticentes a hacer o a utilizar estos biomarcadores genéticos o genómicos, y ya has comentado tú algunos de los problemas que hay para que se animen. Hay un problema de falta formación y falta posiblemente actividad regulatoria. Entiendo que va un poco en esa línea. No es un problema de eso, es que se tienen que dar cuenta que si no lo hacen es una mala praxis. Y lo que es obligatorio en física técnica es obligatorio en física técnica. Si no lo hacen y hay un efecto secundario adverso importante en un fármaco, es un delito. Y quizá eso pueda ser, a mí no me gustaría, porque soy catedrático de medicina legal, por eso me sale esa vena también, pero es que es un desastre y hay que trabajar por eso en la formación, en aquello que es obligatorio. Si el sistema de salud no da los medios para poder hacerlo de forma eficaz y rápida, es también una irresponsabilidad con una responsabilidad civil subsidiaria. Si los médicos no lo emplean, pues es un desastre el sistema educativo y formativo. Habrá que trabajar todos de la mano para poder conseguir hacer por lo menos aquello que es trasladable y sobre todo aquello que es obligatorio, hacerlo mejor, no es otra cosa. Y esto afecta al 50% de los medicamentos. También saben utilizar los estudiantes FAST-KB.
los van a utilizar los clínicos. ¿Se saben meter ahí y mirar lo que hay? Yo creo que no. Yo le enseño a los míos, pero es una asignatura, la medicina genómica en mi facultad es una asignatura optativa, no es obligatoria. Y pasa todo por ir haciéndolo poco a poco y de la mano. También poner los medios para poder hacerlo. O sea, nosotros podemos hacer con mucho coste y mucho esfuerzo y podemos dar respuestas inmediatas. Pero muchas veces la farmacogenética, si no das una respuesta inmediata, no te vale para nada. Habrá que tener los medios, las características y la gente para hacerlo. Cierto. Sonia Mayo pregunta, ¿dentro de las ómicas la epigenómica también tiene un papel importante? Por supuesto. Somos genes, somos ambiente y sobre todo la metilación son cada vez biomarcadores que son más importantes en lo que es la medicina personalizada. Yo hablé de genómica y puridura y no de epigenómica, pero porque el 90% de los biomarcadores son de genómica, no son de metilación. Pero, por ejemplo, en cáncer sí. En cáncer hay marcadores de metilación para muchas cosas que son vitales. A medida que vayamos conociendo este componente y se vayan generando biomarcadores tanto en acetilación de histonias como en microRNAs o como en metilación de otras enfermedades, pues claro que van a ser importantes. Ya os digo, metilación es una realidad para unas pocas cosas, lo será para más, pero como siempre os digo, un biomarcador antes de aplicarlo hay que validarlo. No es que yo lo diga porque en la investigación encuentro que predigo mejor esto. No se trata de eso. Se trata de que tiene que tener un esquema de validación, un esquema de regulación que hay que hacerlo. Había que promover también, que es una cosa que es poco en Europa, que igual que pasa en Norteamérica, que los grupos académicos cuando tienen un biomarcador no se quede en una mera publicación, que alguien apoye a que lo puedan llevar a la Agencia Europea del Medicamento y que si ya ven que tiene una evidencia suficiente y que alguien se lo pague para que eso sea así. Porque si no, solamente son las casas comerciales las que lo llevan. Y entonces vivimos una medicina ligada a lo que te dicen las casas comerciales, que nunca están interesadas, lógicamente, en reanalizar lo retroactivo. Tienen un fármaco aprobado, no van a ser tan tontos de ponerse a buscar un biomarcador para ver quién vale mejor. Eso lo tenemos que hacer desde el sector público, pero después imponérselo, validarlo, que cambie la ficha técnica y a partir de ahí es como hay que hacer. Javier Gonzalo pregunta, en el caso de CYP2D6 y C9 y C19, en los que se conoce el papel de ciertos alelos, ¿a qué cree que se debe la reticencia de su implementación, de su análisis por parte no ya de los clínicos, sino también de las autoridades sanitarias? Ya te digo, CYP2D6 es obligatorio en una serie de medicamentos, lo vuelvo a decir. En los medicamentos en los que es obligatorio no puede haber reticencias ni dejar de haberlas. Yo ya me está empezando a dar ganas de montar una consulta con un abogado y empezar a hacer demandas, pero no se trata de eso. Yo creo que se debe al desconocimiento. No creo que otra cosa que sea que el desconocimiento. También, por ejemplo, CIPs no son tan fáciles de hacer, ni son tan fáciles de... Por eso también hay que implementar las cosas bien, ni tan fáciles de interpretar. Y también tenemos que progresar en cómo esos informes llegan al médico y que lo sepa entender. Nos queda un camino por recorrer. No es nada fácil. Nosotros, por ejemplo, en los campos donde el conocimiento de CIPs, no solo CIP2D6 y CIP2C19, hay más, pero que son accionables y que sabemos que son muy coste eficaces y que ayudan muchísimo, es en psiquiatría. Por eso no se trata de imponer nada. Se trata de hacer planes pilotos como el que yo fue lo que pensé, hicimos en Galicia para convencer a los clínicos para que entiendan que eso les va a ser de utilidad. Ponernos de acuerdo también con ellos en que lo sepan entender, en qué tipo de informes, porque también se lleva un informe que no les sirve para nada. También en tiempos, porque si cuando llega una unidad de psiquiatría infantil
Aún hay que hacérselo y ya por coste, ya por ensayo-error, ya son ellos, ya le perfilan la dosis, porque dicen, le va mal, le bajo, se lo cambio, no tendría tampoco utilidad. Entonces se trata de ir ajustando todas estas cosas poquito a poco, pero sin pausa, porque si tenemos evidencia científica para mejorar las cosas y no tenemos que poner de nuestra parte un trabajo conjunto para intentar de que vaya mejor. Y si después los sistemas de salud son reticentes a pagar esa prestación, pues yo creo que no pueden si está dentro de la cartera de servicios. Si está dentro de la cartera de servicios deberían decir, es mi obligación. Claro, la medicina personalizada no se puede esperar que sea más barata, es más cara. Ya imaginaros los medicamentos de enfermedades raras. Toda la medicina que está basada en biomarcadores, analizarlo es caro. Dividir, amortizar el coste de un medicamento en un grupo más reducido de pacientes hace el medicamento mucho más caro. Esto es evidente que es un problema para los sistemas de salud, en los que tienen que pensar en la sostenibilidad. Y también tienen que pensar, que yo por eso creo que es tan importante, que una medida que se puede hacer o que deben trabajar es en prevención. Tratar de evitar, la única manera que tienen de disminuir gasto es anticiparse a la enfermedad y tratar de que ésta se produzca mucho más tarde. Esta es la manera que tendría el sistema de salud de reducir gasto, aumentando el I+D en esta otra parte. Yo si fuera político sería lo que haría. Como no lo soy, solo se lo puedo recomendar en foros como este, porque nosotros no, y nada más. En la línea de lo que comentas, Francisco Sánchez pregunta, ¿cómo podemos mantener un sistema público común con 133.000 euros año en tratamiento, por ejemplo, de un paciente con fibrosis quística? Buena pregunta, pero yo no sé la respuesta. Yo lo que es peor, imagínate, atrofia muscular espinal o todas las enfermedades raras que aparecen. En este momento suponen un 3% de enfermedades raras, medicamentos huérfanos con enfermedades raras. Ayer vi que era un 3% en España, que es ya mucho, pasó del 0,1% al 3%. Es el 6% en Suecia, de aquí a nada es el 15%. Porque son medicamentos carísimos. ¿Cómo hacerlo? Pues yo no lo sé. Si tienen eficacia probada, ¿no tienen derecho esos pacientes de mejorar su calidad de vida? Yo creo que sí. ¿Qué podemos hacer? Pues yo no lo sé, que no me dedico a esto, pero sí que me parece que la manera mejor sería invertir en prevención, vuelvo a repetirlo, en intentar que esto para muchas enfermedades que podamos identificar el paciente a riesgo muy precozmente o bien tratar de que aparezca todo muy tarde. Pero es lo que se me ocurre a mí. Pero yo no soy un experto en economía de la salud y esto es una... Hombre, yo mejor que gasten en salud que gasten en armamentos, pues me gustaría. Pero vamos, pero no lo sé. Sergio Crespo hace una pregunta sobre terapias personalizadas y comenta, ¿hay límites normativos en la clínica? ¿Cómo de importante es crear una especialidad de genética clínica para desarrollar este campo de tratamiento y conocimiento? La necesidad de una especialidad de genética clínica es tan obvia que yo no comprendo, bueno, lo comprendo porque sé que es un país que vive con presiones corporativas de especialidades y que todo el mundo se quiere coger, aunque en vez de entender que la especialidad es algo ya un tema muy difuso y que hay que trabajar de forma colaborativa, pero que hay un know-how que es muy importante, que es el de la genética clínica, que es especialidad en todos los países del mundo desarrollado y sin desarrollar, salvo en España. Es el único país europeo que no tiene la especialidad de genética clínica, por algo será. Eso es lo que llevó a dos problemas. A un problema formativo importante, donde no hay profesionales en muchísimos sitios que estén entrenados en todo esto. Un problema formativo que hace falta, una dispersión brutal de la estructuración que lo hace ineficaz y coste ineficiente total, con servicios duplicados, es como si hubiera una oncología en casi cada servicio, como era antes. A alguien se le ocurrió, oye, esto es mejor
centrarlo porque hay un know-how y esto implica, y mucho más en algo como la genómica, que es algo mucho más específico y que exige metodologías de amortización muy rápida y no tiene sentido, no tiene sentido que no la haya. Es que no tiene el mínimo sentido. Yo en Galicia conseguí espabilar de otra manera, pero por una fortuna de casualidad que no la entiendo bien. Y también entender también que hace falta ese tema formativo, pero también hace falta estructuras muy multidisciplinares. Yo veo horrible estar coartado por el hecho de especialidades, por el hecho... el jefe nuestro de bioinformática es físico. A lo mejor no podía entrar en una cosa por ser físico, pues es uno de los mejores bioinformáticos que hay en el país. Este problema que tenemos en España no lo entiendo. Y desde luego sí que me parece que era muy importante una especialidad. Aunque también algo que yo dije siempre y que lo conseguí en el mundo forense, pero no lo conseguí en el mundo clínico, es que hay otra manera, que es trabajar por acreditación y por certificación. No puede trabajar cualquier laboratorio forense criminal, son aquellos laboratorios acreditados. Para acreditarte como laboratorio, que somos muy poquitos en el país, hace falta unas características de formación de personal que tú puedes fijar. Esta sería otra vía que en el país yo creo que no se ha explorado lo suficiente. Tenemos otra pregunta aquí de Pablo Jacome. En el ámbito de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, ¿en qué estado se encuentra el proceso de medicina personalizada en cada una de sus tres fases? Descubrimiento, validación y traslación a biomarcadores. Muy buena pregunta. Mirad, ayer visteis TEA. En general los trastornos psiquiátricos, trastorno es un eufemismo para decir problema, tienen una base genética muy importante. Tanto TEA como esquizofrenia como trastorno bipolar tienen heredabilidades superiores al 80%. Significa que la varianza genética en el total de la varianza genético-ambiental es superior al 80%. Son problemas tremendamente biológicos. Es curioso, son buenos ejemplos para entender la genética, porque teniendo una heredabilidad tan alta, otra cosa, la heredabilidad, es decir, el componente genético en total de la varianza, gen-ambiente, de la enfermedad psiquiátrica menos heredable, que es la depresión, es mucho más alta que el cáncer más heredable, que es próstata. El cáncer de mama, que os dije como ejemplo, tiene solo un 25% de heredabilidad. Imaginaros qué pasada. Y cómo pensamos normalmente en que es al revés, intuitivamente. Pero deciros que tienen una cosa muy distinta, los tres. Mientras que en trastorno bipolar, sobre todo, en esquizofrenia después, prácticamente toda la variación es variación común. Prácticamente la mitad de la variabilidad del TEA, de los trastornos del neurodesarrollo, es variación rara funcional. Es un poquito mayor variación común, pero variación rara funcional, un gen estropeado, digamos, que no funciona, que puedas diagnosticar, esto es muy poquito en esquizofrenia y prácticamente nada en trastorno bipolar. Es variación común que todos tenemos. Ahí los esfuerzos de medicina personalizada van por estudios de GWAS masivos, que están siendo posibles gracias a un consorcio internacional, el más grande del mundo. Bueno, ahora casi lo supera ya lo de COVID, parece increíble, pero el consorcio internacional más grande del mundo es el consorcio de psiquiátricas, tienen 1 millón de pacientes en los que se han hecho GWAS. Ahí va todo por estratificar la enfermedad. Estamos lejos, porque son enfermedades complejas en las que, problemas muy complejos en los que nos dificulta muchísimo el fenotipo. Siendo tremendamente heredables, más que los trastornos de personalidad, más que los grandes grupos de personalidad, o sea que no están tan mal definidas, hacen overlap y la definición es una definición compleja. Esto lo está haciendo muy complejo, unido al hecho de que tampoco podemos trabajar bien en lo que es hasta ahora en transcriptómica o en epigenómica, porque necesitamos tejido cerebral, que tienen que ser donaciones
y bancos de tejidos. Lo está haciendo complejo. Yo creo que poquito a poquito lo vamos dividiendo. Y os digo que vamos encontrando mecanismos moleculares para las psiquiátricas inesperados. Es un campo que necesita muchísima inversión y que necesitamos hacer los esfuerzos que se hacen en cáncer en psiquiátricas. No me cabe duda. Creo que son unos grandes olvidadas y creo además que es una pena porque serían las que más se beneficiarían de una estratificación con inversión, porque son las que tienen el componente genético más elevado. Mientras tanto, nos tenemos que conformar en ver farmacogenética de los tratamientos sintomáticos, porque a fin de cuentas los tratamientos que se dan son sintomáticos, que funcionan de una manera, bueno, más o menos, más de lo que la gente cree, pero también con ineficacias. Por ejemplo, los antipsicóticos tienen una eficacia media del 70%, más que la media de la medicina, pero solo bien para signos positivos de la esquizofrenia, no para signos negativos como la anedonia. Francisco Sánchez comenta también si... Yo creo que esto queda grabado, o sea que se puede... Porque pide los datos del paper de Nature de coste-beneficio. Pero yo creo que... Ay, pues no lo tengo puesto, mira, porque me confundí, pero que me mande un mail, el que quiera también, angel.carracedo@usc.es y se lo mando. Es súper chulo. Me enteré de un montón de cosas. Me enteré que no es lo mismo la coste-eficiencia para tu sistema de salud, para tu hospital, para tu servicio o para ti como persona. Y me enteré por fin de los qualis y dailies y todos estos rollos. O sea, me enteré yo muchísimo, que os digo que soy analfabeto funcional en economía. Pregunta Daniel López si cree que actualmente hacer un máster en genética molecular tiene salidas, al igual que con bioinformática. En genética molecular no sé muy bien qué es. Bueno, biología molecular es una herramienta, digamos. Biología molecular es una herramienta y eso tiene salidas aplicadas en... No sé muy bien a qué se refiere, pero si es biología molecular, biólogos moleculares es gente que trabaja pues, en CRISPR, que trabaja en PCRs, normalmente son temas tecnológicos. Eso tiene salida para cosas tecnológicas. Genética clínica es diferente. ¿Tiene salidas? No, hombre, nosotros hemos crecido mucho como servicio, en otros lugares han crecido menos. Yo trabajando en mi fundación trabajan 75 personas. Ahí hemos crecido, en otros lugares han crecido menos. Yo calculo que tendrá salida si el mundo progresa por el buen camino. Pero bueno, si el mundo progresa por el buen camino, que nunca se sabe bien. Yo por mi parte comentarte o pedir que comentes algo que ha salido recientemente publicado en New England Journal of Medicine. Sabes que se están desarrollando nuevas tecnologías genómicas, aparte de lo que ya has comentado, de la NGS más convencional ya, y hay nuevas tecnologías como la técnica de los nanoporos. Bueno, pues utilizando precisamente esta técnica de los nanoporos, un pequeño consorcio de grupos en Estados Unidos han publicado que son capaces de elaborar un informe desde la llegada de la muestra hasta que sale el informe en 7 horas. Si esto es así, evidentemente revoluciona el mundo de la genómica. Ya no son días o semanas, que es lo que se puede tardar en elaborar un informe genómico desde que llega la muestra a nuestro laboratorio. Estos señores lo han llegado a hacer en 5 o 7 horas. Evidentemente, utilizando unas infraestructuras tanto bioinformáticas como de laboratorio excepcionales y todavía con un coste muy elevado, pero la cuestión es si tú crees que eso es un poco la tendencia hacia donde va un poco la genómica. No estoy seguro con nanoporos, no estoy seguro hasta qué punto, hasta dónde van a llegar las técnicas. Creo que es el camino, pero hay que distinguir entre marketing y marketing científico y realidad. O sea, si coges casos clínicos seleccionados, historias clínicas seleccionadas, es que solo leer la historia clínica dura las 5 horas a partir de la información de un exoma. Yo creo que depende muchísimo, o sea, y no es tan implementable. También daros cuenta que una cosa es lo que se hace en un artículo de investigación
que más o menos sí que es interesante para decir por aquí va el futuro, y otra la realidad. La realidad te implica seguridad en el diagnóstico. No puedes andar con esas cosas. Es lo mismo, por ejemplo, en forense, ¿se puede hacer un diagnóstico? ¿Interesaba mucho en la escena del crimen en 3 horas? Pues no, porque tienes que tener unos requisitos de calidad en lo que hace, que igual acaba uno que no es. Aquí en la cárcel que no es, igual aquí acaba uno con un diagnóstico que no es. Hay que mirar accuracy, sensibilidad, especificidad, hay que mirar todas las cosas. ¿Lo ofrece la tecnología de nanoporos? Pues no lo sé. Yo creo que aquí sí que podemos esperar una evolución grande en lo que es la tecnología, una evolución grande también en lo que es la bioinformática, pero no me parece que sea una cosa tan implementable a corto plazo. Ya me gustaría. Yo en este momento a mí mi máxima urgencia es que alguien me desarrolle, y por eso no me vale nada que ese artículo que lo leí con mucho interés, no me vale para nada. Quiero decir que en la práctica clínica yo en este momento el atasco que tengo es, desde que me sacan las variantes filtradas yo quiero emitir un informe. ¿Cómo hago para que ese informe sea de calidad? Y no me vale hacer una cosa que me hace a lo mejor una casa comercial, que las variantes las prioriza automáticamente y da unas cosas automáticamente, porque no me ofrece calidad suficiente para los estándares que yo le quiero dar a mis enfermos, en mi sistema de salud. Y entonces hay que desarrollar herramientas y hay un campo para el desarrollo. Yo tecnológicamente, si acaba siendo tecnología nanoporos o otras tecnologías que competirán como las más eficaces, long reads o reads cortos, pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Javier Sánchez pregunta si un medicamento llamado huérfano tiene eficacia comprobada, como en el caso de la atrofia muscular espinal, ¿qué se necesita para que las autoridades sanitarias y farmacéuticas garanticen la equidad y acceso a dichos tratamientos a toda la población? Bueno, primero dinero. Segundo, ayer había una queja de Farmaindustria de que en España, una vez se aprobaba un medicamento huérfano por la EMA, tardaba casi 2 años en ser considerado por las autoridades sanitarias españolas. Es cierto que en Europa hay bastante desigualdad entre la incorporación de estas cosas y que llega al paciente. Yo lo que creo que es lo que falta. Creo que hay que hacerlo más rápido, pero creo que también las autoridades sanitarias deben mirar muy bien la eficacia real del medicamento. Deben verlo y deben valorar si se lo pueden permitir. Pero bueno, a mí lo que me gustaría es todos aquellos que tengan una eficacia probada y que estén aprobados por la agencia fuesen incorporados a la cartera de servicios con todos los controles necesarios. Y es una cuestión de dinero. Y es una cuestión que yo ya veía hace años, como el gobierno de Suecia decía, prevemos en enfermedades huérfanas un 14% de los medicamentos en el 2027. Aquí no sé si hacen estas previsiones a largo plazo, pero las deberían hacer. Como miramos qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer, qué gasto vamos a necesitar, de dónde lo vamos a sacar. Yo a esto no me dedico, pero me parece una cosa que es muy, muy importante. Gonzalo Cejo pregunta algo que yo creo que ya has comentado tú dentro del programa IMPACT. En el caso de variantes de significado incierto, puede pasar por o realizar ensayos funcionales para ver un poco la validez, la eficacia o el interés que pueda tener estas variantes. Claro, es un trabajo complejo en muchos casos. Nosotros en IMPACT no pretendemos hacerlo, sino ver cuál es el mapa de recursos en España y ver quién está interesado en hacerlos y a qué coste. A veces están interesados por proyectos de investigación, otras veces lo pueden ofrecer como servicio. Hay una variedad
grande, claro, no lo vamos a poder solucionar. También es algo que había que plantearse seguramente a nivel europeo. Porque no es de una utilidad clínica inmediata. Quiero decir, yo tengo un paciente que le diagnostico un BUS, no me puedo poner a hacer un modelo celular o animal para darle una respuesta a esa variante de significado incierto. Pero sí ir acumulando esa información en proyectos sostenibles que vaya quedando para cuando aparezca otra mutación similar o un gen. A veces no es un BUS, es un gen que no sabéis ni de qué es. Y esto hay que ir haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una plataforma de modelos celulares y animales para BUS, sobre todo para trastornos de neurodesarrollo. Trabajamos mucho con PET-Zebra. Pero claro, lo podemos hacer en 5 o 10 genes de interés, pero no podemos hacerlo. La idea de Impact es recopilar lo que hay. Pero algo tenemos que organizar, ¿eh? Algo tenemos que organizar a nivel nacional, a nivel europeo, algo hay que organizar. Hasta ahora yo veo que todo se queda muy ineficaz porque yo recuerdo algunos proyectos europeos donde hacíamos BUS, pero se quedan ahí, se acaba el proyecto y se acaba eso y ya está. Y entonces este es el problema. Tenemos algo más sostenible que le dé una ayuda a todo esto para ir haciéndolo. No sé cómo, pero sí que es un problema. Sí, al final, estudios funcionales son complejos porque necesitas modelos celulares o modelos animales, son a largo plazo. Sí, a veces hay, por ejemplo, nosotros hacíamos bastante, pero dejamos de hacer para rimogénicas, hacíamos patch-clamp para canales, pero claro, lo haces por una tesis doctoral, haces unos cuantos y después no lo puedes mantener. ¿Cómo lo mantienes? Yeah. Francisco Sánchez comenta, nosotros hacemos estudios funcionales de buses, deberíamos especializarnos en unos pocos genes para que pueda ser sostenible, ya que no podemos estudiar muchos genes. Es un poco en la línea de lo que comentabas. A lo mejor lo podíais acabar ofreciendo como servicio. El problema es quién paga ese servicio. A lo mejor como servicio a plataformas de investigación o a consorcios o a pacientes. No lo sé. Yo es algo que me preocupa porque también son líneas que tengo en el grupo que me cuesta sostener y no sé muy bien cómo hacer. La línea que tengo de TEA para esto la estoy transformando en terapia génica y celular porque es más sostenible con investigación y para CAR-T, porque a fin de cuentas son las cosas parecidas. No sé, es algo que me preocupa. Yo no tengo una solución. Gonzalo Cejo pregunta, en inmunodeficiencias primarias es fundamental el análisis de buses, incluso en genes conocidos. No sé muy bien a qué se refiere. Bueno, nosotros buses no podemos dar una respuesta a todos los buses que aparecen. Te aparecen en muchas cosas, pues depende del grupo de enfermedades. En neurodesarrollo te aparecen hasta un 15%, 20%. En cáncer a lo mejor 8%, según qué enfermedad. Pero son muchísimos, no le puedes dar cosas que tienes miles de pacientes, son muchísimos. No le puedes dar, nosotros no le podemos dar una respuesta a todo lo que hay. En aquellas enfermedades donde a lo mejor tienes un know-how muy especializado y tienes poco, pues puede ser. Nosotros desde un servicio más global no le podemos dar esa respuesta. Y eso que ahora manejamos fundamentalmente paneles de genes, paneles más o menos contenidos, 100, 200 genes, incluso menos en el caso de cáncer. Ahora vamos a pasar ya no a exomas, sino a genomas, y el número de buses que nos podemos encontrar es absolutamente. Nosotros ya prácticamente casi la mayor parte es exoma. Y claro, hacemos muy poquitos paneles. Y entonces, porque para un coste igual ya haces todo. Pero claro, también aumentan los buses. Y entonces bueno, yo no lo sé. Es una cosa que hay que pensar, que me preocupa, pero que hay que pensar. Muy bien, pues yo creo que con esto cerramos la sesión de hoy.
Ha estado muy bien todo el turno de preguntas. Ha sido un auténtico bombardeo que te hemos hecho, Ángel. Bueno, yo como hay tanta gente, deciros que para Impact, porque vi ahí una pregunta subliminal que apareció de repente que hay que hacer para trabajar en nuestra fundación. Bueno, hay que tener un know-how y siempre, pero sobre todo ahora van a salir un montón de plazas para Impact. Las primeras que sacamos no se cubrieron, todas. Entonces necesitamos gente. Para Impact ahora salen, solo en mi grupo sacamos 6 para lo que es la parte de la parte de secuenciación, pero que es más para desarrollo más informático, más de corte y gestores clínicos, y o sea, hay una necesidad. De modo que animaros. Muy bien, Ángel. Pues, oye, un placer haberte tenido con nosotros y muchas gracias por haber hecho un huequecillo en tu apretada agenda para tu presentación. Pues el placer es mío, José Luis. Espero ir pronto por Cantabria, que ya sabéis que estoy siempre muy feliz ahí. Pues aquí eres siempre bienvenido. Iré próximamente ahora un par de veces antes del verano, por lo menos. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Y muchas gracias a todos y buenas tardes. Un abrazo a todos. Chao.